Hola, ¿qué tal? En este video les hablaremos sobre la relación entre el desempleo y la inflación con la crisis económica en Guatemala. Este video tiene como objetivo analizar dos fenómenos económicos muy importantes, los cuales son el desempleo y la inflación, y cómo ambos se relacionan con la crisis económica que atraviesa Guatemala. A través de este trabajo buscamos comprender cómo estos fenómenos afectan directamente al desarrollo de nuestro país y a la calidad de vida de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Pero antes es fundamental que conozcamos algunos conceptos claves acerca del tema. Primero, ¿qué es el desempleo? El desempleo se refiere a la situación en la que las personas en edad y condiciones de trabajar no pueden encontrar un empleo. Por otro lado, la inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido de los bienes y servicios en un periodo determinado. Ambos conceptos están estrechamente vinculados con la economía de un país, ya que una alta tasa de desempleo puede significar menos ingresos para las familias guatemaltecas, mientras que una inflación descontrolada reduce el poder adquisitivo de las personas. Estos temas son de suma importancia, ya que nos permiten reflexionar sobre los desafíos económicos que enfrenta Guatemala y nos ayudan a identificar posibles soluciones. Entender la relación entre el desempleo, inflación y crisis económica es clave para proponer políticas públicas más efectivas y mejorar las condiciones de vida en nuestro país. Ambos unidos, el desempleo y la inflación, forman una especie de burbuja de la crisis que crece silenciosamente hasta que explota, sacudiendo la economía nacional. Y cuando esta burbuja se revienta, no solo afecta a las grandes cifras del Estado, sino que golpea directamente a los hogares guatemaltecos. Entender esta relación entre el desempleo e inflación es entender nuestro país, y cuando entendemos nuestro país, entendemos nuestro rol como ciudadanos. ¿Qué es el desempleo? Podemos visualizar el desempleo como cuando una persona no posee un trabajo, se le llama desempleado. Dicha situación se da porque existen más personas buscando trabajo que plazas de trabajo disponibles. Dentro del empleo también podemos encontrar 4 tipos diferentes. El primero es el estructural, que se da cuando las personas no poseen las características necesarias para optar a un dicho puesto. El segundo es el friccional, que es aquel cuando una persona pasa de un trabajo a otro. El cíclico, que es cuando una empresa no posee la economía suficiente para contratar a nuevas personas o para mantener el contrato con empleados. El estacional es aquel cuando las empresas solo contratan a personas por un tiempo determinado y después de haber cumplido el tiempo estipulado son despedidas. También podemos ver algunas causas dentro del desempleo, que son la falta de oportunidades laborales. Estas se dan porque, como lo decíamos, demanda y valor del trabajo, que hay más personas buscando empleo que plazas disponibles. Otra de las causas también podría ser la baja calificación de la población, ya que en muchos puestos de trabajo se les solicita a las personas tener un alto nivel de estudios y algunas personas no poseen dicho nivel. Y las personas que poseen dicho nivel son limitadas porque a veces no poseen con la experiencia que también se les pide. Otro de los puntos podría ser la discriminación por género o edad, ya que en muchos casos o en muchas empresas contratan más a los hombres por ser más eficientes o porque son más fuertes para realizar algún trabajo. También podríamos verlo de la discriminación de edad, ya que en muchos casos las empresas buscan un límite de edad, ya que se cree o tienen el pensamiento de que si las personas que pasan del límite de la edad que ellos piden ya no van a ser eficientes y no van a poder cumplir bien con su trabajo. Otro podría ser la crisis económica, que esa la abordaremos un poquito más adelante. Los cambios o la innovación tecnológica, ya que gracias a la tecnología muchas personas se vuelven obsoletas para las empresas. También veremos acerca de qué es la inflación. La inflación es el aumento de los precios en bienes y servicios en una economía por un determinado tiempo. La inflación, alguna de las causas que llevan a que la inflación sea grande o se desarrolle son de que muchas personas compran
quieren comprar y ya no hay suficiente producto. Lo que decíamos antes, la oferta y demanda. Hay más personas queriendo comprar los productos y menos productos disponibles. También la subida o el aumento de precio en las materias primas, suelos o bienes. Otro de los puntos sería la escasez de la mano de obra, ya que esto va mucho de la mano con el desempleo, ya que en los aspectos de las personas que son como albañiles o agricultores, muchos de ellos, por no tener empleo, por estar desempleados, tienen que emigrar o viajar a otro país para traerle sustento a sus familias. Esto lleva a que las personas que quedan dentro del país que hacen dichos trabajos, pues cobren más, porque se sabe que la mano de obra ha ido disminuyendo. También algunos de los efectos que podemos ver que tiene la inflación sobre la economía es que el valor del dinero disminuye, por decirlo así. Anteriormente podíamos comprar con 5 quetzales una libra de tomate, hoy en día pues puede costar 8 quetzales o 10 quetzales. Otro de los puntos podría ser la dificultad de planificación financiera en las empresas y en el hogar, ya que como lo miramos anteriormente, muchas empresas ya no cuentan con la solvencia necesaria para mantener a sus empleados y eso les afecta en el futuro. Y en la familia, porque como los precios van subiendo, ya sean de bienes, de materia prima, consumo diario, ya no les alcanza ni siquiera en algunos casos para comprar la canasta básica que necesita la familia. Otro punto sería la incertidumbre hacia un futuro, porque muchas personas creen que un futuro es poder comprar algún terreno para hacer una casa y con la inflación de las cosas y del precio de que los bienes suben, ya no pueden darse el lujo de comprar eso. Otro punto sería la menor capacidad de ahorro y la menor capacidad de inversión, ya que al que las personas solo tengan lo necesario para sobrevivir o para sustentarse, no pueden darse el lujo o la necesidad de pensar en un ahorro o de invertir lo poco que tienen. ¿Sabías que la economía guatemalteca se parece a un sándwich mal armado? ¿Por qué? Porque si lo aprietas de un lado, como la inflación, se desborona por el otro, como el desempleo. Pero tranquilo, hoy trataré de no darte una clase aburrida, al menos no tan aburrida. Hoy te hablaré sobre cómo se relacionan la inflación y el desempleo en Guatemala, y por qué a veces la teoría y la realidad parecen de planetas totalmente distintos. Primero, hablaremos sobre la inflación. ¿Qué onda con la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. En Guatemala ha sido influenciada por factores como el precio internacional del petróleo, la oferta y demanda local y el comercio exterior. Cuando la inflación aumenta, el poder adquisitivo de las personas disminuye. Esto afecta especialmente a familias con ingresos bajos, ya que productos básicos se vuelven más difíciles de adquirir. La inflación es ese proceso económico, el cual hace que, con el mismo billete de 100 quetzales, cada vez puedas consumir menos cosas. O quizá, como diría tu abuelita, antes, con un quetzal me alcanzaba para el mercado, y hasta para un chicle. ¿Y el desempleo qué? Ahora, hablemos sobre el desempleo. A simple vista, las cifras en nuestro país no son tan alarmantes. ¿Por qué? Porque muchas personas sí están trabajando, solo que en las condiciones que no deberían, en condiciones que no cumplen con los derechos laborales. Aquí entra el empleo informal. ¿Cuál es ese? Es ese donde tienes jefe, pero no seguro. Trabajas todo el día, pero no hay aguinaldo, contrato seguro y ni sueñes con vacaciones pagadas. Básicamente, trabajas y horas para que no te enfermes. ¿Pero por qué pasa esto? Esto surge a causa de la inseguridad. Las empresas dicen, ¿invertir aquí? No, gracias. Salarios bajos, falta de capacitación y la tecnología, la cual nos trajo grandes avances, pero también reemplazó a más de uno con una máquina que no pide vacaciones. Curva de Phillips. La curva de Phillips es un modelo económico que plantea una relación inversa entre inflación y desempleo. Es decir,
Cuando la inflación sube, el desempleo tiende a bajar. Y viceversa. Esto se debe a que una economía en crecimiento suele generar más empleo, aunque con precios más caros. Suena lindo en papel, pero a largo plazo, esta relación pierde fuerza. La economía tiende a ajustarse y ya no se ve este intercambio directo entre la inflación y desempleo. ¿Y en Guatemala qué? Aquí es donde Guatemala le dice a la teoría: muchas gracias por participar. En Guatemala, la teoría de la curva de Phillips no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque hay otros factores que alteran esta relación, como la informalidad laboral, la desigualdad económica y la migración. Aunque en algunos años se ha registrado una inflación moderada y un desempleo relativamente bajo, esto no significa una mejora real a la calidad del empleo. El crecimiento económico no ha llegado de manera equitativa a todos los sectores. En conclusión, la inflación y el desempleo tienen una relación, están conectados, sí. Pero en Guatemala, su relación parece más como una telenovela, complicada, dramática y con muchos factores externos. Las condiciones estructurales del país hacen que la teoría económica deba siempre analizarse en su contexto local. Entender esta dinámica no solo nos ayuda a comprender la economía, sino también a pensar en soluciones que beneficien a toda la población. Hoy les voy a hablar acerca de un poco sobre el análisis de la crisis económica en Guatemala. La explicación de la crisis en Guatemala es muy fundamental. Una crisis ocurre a través del mal manejo de los recursos públicos e impuestos por parte del gobierno, así como también de una significativa caída en las actividades económicas del país. Tiene causas internas y externas. Las causas internas son la corrupción, mal manejo de recursos, inestabilidad pública, financiera y política, así como también de las bajas inversiones. Las causas externas pueden incluir el aumento del precio en el combustible, las crisis internacionales y pandemias. Las consecuencias generales son el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, desigualdad social, la reducción del poder adquisitivo, cierre de empresas y sobre todo la emigración de muchísimas personas, especialmente hacia los Estados Unidos. El impacto de la crisis de Guatemala ha afectado principalmente a sectores más vulnerables. El desempleo y el subdesempleo afectan muchísimo y sobre todo suben, así como también afectan muchísimo a las familias que tienen deficiencia a acceder a los alimentos, a la educación y sobre todo a la salud. Además, la inversión extranjera disminuye muchísimo y el Estado suele endeudarse para sostener el gasto público. Un ejemplo reciente sobre la crisis económica es la pandemia que se ocurrió en el 2020. Esto hizo que las restricciones impuestas para controlar el virus afectaran muchísimo al comercio, al turismo y a las pequeñas y medianas empresas. Muchos trabajadores tuvieron un aumento en la pobreza. Esto sumó al limitado acceso a los servicios de salud y lo que agravó muchísimo a la situación de miles y miles de personas, lo que dificultó el acceso de productos básicos y sobre todo al empleo. Otro ejemplo fue el impacto del aumento en los precios de muchísima alimentación y sobre todo en lo que usamos diariamente. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre la política económica. Estas son un conjunto de decisiones que hace el gobierno para poder influir en una población. Estas pueden centrarse en política monetaria, política fiscal y política comercial. La política fiscal es en qué y en cuánto se va a gastar. La política monetaria es cómo se va a controlar el dinero en circulación. Y la política comercial es la regulación de los comercios a los mercados. Estas políticas buscan una mejor clase de vida y también buscan el desarrollo sostenible y justo. Ahora, ¿cómo se relacionan estas políticas con el desempleo? Y es muy fácil de entenderlo, ya que el mismo gobierno puede crear o puede destruir empleos.
Por ejemplo, existe una política de austeridad que es recorte en el gasto público, y en esta se suelen generar desempleos porque hay menos inversión en servicios y en proyectos. También está la política expansiva, que es más gasto y más inversión, lo que suele generar más empleos, ya que impulsan a la economía. En resumen, una buena política económica puede disminuir el desempleo, mientras que una mala puede empeorarlo. En el caso de Guatemala, el gobierno ha tomado medidas para disminuir esta problemática, como incentivos para atraer la inversión extranjera, apoyo a pequeñas y medianas empresas y también programas de capacitaciones laborales. Sin embargo, hay ciertos aspectos que limitan estas. Por ejemplo, la corrupción, la desigualdad, la inestabilidad política, también está la falta de planificación a largo plazo y también las maneras en las que uno puede obtener financiamientos. Esto genera desempleo, mayormente en jóvenes y mujeres, ya que ellos son los que le cuesta más obtener un trabajo digno. En conclusión, podemos decir que las políticas económicas son esenciales para poder enfrentar el desempleo, pero estas deben ser bien planificadas, también deben de ser justas y también deben ir acorde a las necesidades reales de la población. Solo así se pueden generar oportunidades de empleo y mejorar el bienestar social. Anteriormente estábamos hablando de cómo el desempleo es uno de los factores que más afecta a la población mundial. Sin embargo, la idea de que podamos reducir la tasa de la misma es bastante interesante y sí se puede. Es de forma íntegra y sí lo podemos hacer, porque todo está en el poder de la fuerza. Sí, está en el poder de la fuerza porque nosotros somos capaces de poder realizar estos cambios ya que son verídicamente oportunos. Hoy no venimos a lamentarnos sobre qué es el desempleo o que el desempleo afecta bastante, sino que venimos a buscar soluciones. Las estrategias que vamos a presentar a continuación son bastante íntegras y nos ayudarán a poder cambiar nuestra perspectiva, no solo en un ámbito financiero, sino también en un ámbito social, emocional y poder ser partícipes de la misma. Hablemos claro. Reducir personal puede ser una idea bastante tenebrosa. Implica decisiones difíciles, pero toda decisión tiene que tener una planificación. Toda decisión tiene que ser planificada. Toda decisión tiene que llevar a un fin que beneficie a ambos lados. Hablando de la economía. Y seamos sinceros, a veces es doloroso de que nos llamen la atención en trabajo, de que nos hagan observaciones o que no nos guste escuchar nuestras verdades. Sin embargo, es necesario. Y a esto vamos con las estrategias. Capacitaciones y educación. Para poder tener un mejor trabajo, un mejor ambiente laboral y una eficiencia en nuestro ambiente laboral, es necesario capacitarnos, educarnos. ¿A qué vamos? ¿Qué estamos trabajando? ¿En dónde estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Nuestra eficiencia en nuestro ámbito laboral es súper necesaria, ya que esta produce una buena imagen de nosotros. Número 2. Infraestructura. Muchos emprendedores o muchas personas que están iniciando con negocios necesitan un lugar para poder realizar sus servicios, dar sus servicios o realizar productos que están emprendiendo. Por ende, necesitan una infraestructura correcta. Y por último, podemos utilizar programas de apoyo hacia los emprendedores. El apoyo a los emprendedores es bastante necesario, ya que los emprendedores hacen que pueda circular aún más nuestra economía, ya que el emprendimiento nos ayuda a explorar las economías de ingresos y egresos y poder generar aún más dinero. Pero, para que vean que esto es real y 100% verídico, hemos encontrado varios países que utilizan estas estrategias. Por ejemplo, Alemania, Estados Unidos y Singapur son países que han invertido ¿en qué? Capacitaciones, en infraestructura y el apoyo a los emprendedores. Las mismas estrategias han sido invertidas, pero hemos escuchado una palabra que no mucho nos gusta escuchar. ¿Cuál habrá sido? La inversión. La inversión ayuda bastante a que podamos emprender, para que podamos apoyar y para que podamos realizar cambio en el nivel de la tasa de desempleo de nuestro país, Guatemala.
Guatemala, un país tan diverso, un país tan hermoso, que sufre de desempleo, no puede quedarse así. El cambio está en nosotros. El cambio está en cada uno de los trabajadores que queremos superarnos, que queremos dar lo mejor y poder ver una Guatemala próspera. Esperamos que este video les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre cada aspecto que puede representar el desempleo y la inflación en nuestro país. Creemos que es un problema tan real, un problema que podemos hacer que cambie con nuestra fuerza de voluntad, siendo nosotros los que cambien el futuro. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto de video. Esperamos que les haya servido bastante y que haya sido de su agrado. Esperamos verlos en una próxima.